Muy buenos días. Es un placer, como siempre, contactar con los valiosos juristas colombianos, aunque sea esta vez de forma transatlántica. La verdad es que echamos de menos todos la reunión física que todos los meses de septiembre ya era un rito sagrado, una reunión en la que nos podemos ver los amigos, contrastar, aprender de unos de otros, de las distintas de los distintos ámbitos, de las distintas esferas del derecho procesal. Pero bueno, el instituto sé que ha hecho un enorme esfuerzo y de hecho tiene una potente plataforma para que esto funcione como siempre, como un reloj suizo. Agradezco a los organizadores, a las autoridades, a mi querido y admirado Jairo Parra Quijano, al secretario general del Instituto, Ulises Canosa, a todos los amigos del Instituto por apoyar este importante evento mundial. Me toca hablar de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos en realidad a los dilemas y las dudas que se nos plantean en el presente en multitud de aspectos de la realidad que nos envuelve. Vemos en televisión complejas operaciones quirúrgicas en las que apenas aparece presencia humana visible. Vemos cómo se realizan automatizadamente cálculos sobre órbitas satelitales que se demostrarán milimétricamente correctas. De manera simple y cercana a nuestra actividad como juristas, vemos también cómo en pocos segundos, lo vemos todos los días continuamente, cómo en pocos segundos podemos tener a nuestra disposición la jurisprudencia sobre una determinada jurisprudencia que necesitamos citar en una demanda, por ejemplo, o necesitamos citar en una sentencia. La enorme inversión en determinados campos científicos produce continuamente avances que contribuyen notablemente a modificar en pocos años, en pocos meses, el contexto científico y tecnológico hasta llevarnos incluso hasta podernos plantear si hay un cambio de paradigma, si estamos ante una nueva revolución industrial, como ya ha dicho, por ejemplo, Schwab. Pero en realidad no estamos hablando de cambios repentinos sin fundamento previo. Hace muchos decenios que el desafortunado Alan Turing, a partir de los postulados de la lógica matemática, dictó una conferencia en la que se planteaba algo que sigue siendo tan actual como la cuestión de si puede pensar una máquina. Las novedades están hoy en día más bien en la generalización de la aplicación de las tecnologías digitales como consecuencia de su continua transformación y de su perfeccionamiento. Su inmersión en nuestra vida diaria, por un lado, nos produce un efecto de embelesamiento y por otro también nos puede producir paradójicamente una cierta desconfianza, una cierta reacción de temor. Si nos limitamos a centrar nuestra observación en el campo del derecho, intuitivamente podemos enumerar interesantes ventajas en la aplicación de las tecnologías digitales, que aligeran el trabajo, aceleran las tareas, aumentan la exactitud de los resultados, si es que en derecho se nos permite hablar en esos términos. Pero también a priori se nos plantean dudas ante la posible deshumanización del trabajo de los juristas, que nos aleje de las valoraciones de equidad en el caso concreto, y aquí no puedo más que recordar a Aristóteles en su Ética a Nicómaco, que decía: cuando la ley presenta un caso universal y sobrevienen circunstancias que quedan fuera de la forma universal, entonces está bien, en la medida en que el legislador omite y yerra al simplificar, el que se corrija esta omisión, pues el mismo legislador habría hecho esta corrección si hubiera estado presente y habría legislado así si lo hubiera conocido. Y tal es la naturaleza de lo equitativo, una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta. Parece que esto faltaría en las decisiones que en su caso se pudieran tomar a partir de la inteligencia artificial. O, como ya se ha visto en el famoso caso Compass, que se multipliquen los efectos de sesgos muy discutibles y muy negativos.
Desde la perspectiva procesal nos interesan todas las vías que puedan sustraer las decisiones del juzgador de la excesiva subjetivización y por consiguiente de la irracionalidad y de la arbitrariedad. Pero por el camino de la objetivación a la que nos conducen las aplicaciones digitales, podemos llevarnos por delante consideraciones específicas no tenidas en cuenta por los programadores y que son ni más ni menos que los nexos de enlace entre la actividad jurisdiccional y el valor superior de la justicia. En todo ello, por supuesto, es imprescindible atender a las cuestiones éticas implicadas que han sido puestas en primera línea por diferentes organismos que reflexionan sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso, lo cual confirma la magnitud de los riesgos a los que tenemos que hacer frente, tratando de transitar por el justo medio sin querer abandonar a Aristóteles, aprovechando en el proceso las virtudes de los avances tecnológicos y evitando caer en dramáticas vulneraciones de garantías consolidadas en nuestros ordenamientos. A pesar de la frecuencia con la que oímos hablar de inteligencia artificial para los profanos, yo debo decir que no soy experto en este tema, sino aprendiz en todos los temas a los que me dedico, para los profanos se trata aún de una expresión difícil de definir, la de inteligencia artificial. Se trata de un concepto complejo por la amplitud y la heterogeneidad de los elementos que contiene y además por ser inequívocamente inestable por su constante movilidad y evolución. Se trata tal vez del mejor ejemplo actual de work in progress, del que ya es obligado valorar, sin embargo, sus consecuencias jurídicas, pero del que todavía no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar, a dónde vamos cuál va a ser la meta que vamos a obtener con la aplicación de estos avances continuos. En efecto, se habla de la existencia de oleadas o generaciones de inteligencia artificial según la evolución de los instrumentos a los que nos refiramos y sobre todo de las posibilidades de actuación respecto a la gestión de una multitud de datos, sustituyendo con ventaja a la inteligencia del ser humano. Se habla incluso de superinteligencia, en una continua comparación con lo biológico, con la inteligencia humana, con el objetivo de superación de las capacidades del cerebro biológico humano. No es mi intención terciar en polémicas especializadas para las que disto de estar preparado, pero sí va a ser necesario elegir una acepción de inteligencia artificial que, aun con sus defectos e inseguridades, nos permita seguir adelante hacia lo que más nos interesa, que son las consecuencias jurídico-procesales de esta nueva realidad o de esta realidad generalizada en los últimos tiempos y, sobre todo, como veremos enseguida, los límites éticos de esas consecuencias. Así pues, acojo una definición amplia y simple, en apariencia, que se ha sostenido en la Unión Europea, por la cual se afirma que el término inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Destaca en esta perspectiva una preocupación principal que nos atañe directamente a los juristas, la de generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano. En tiempos en que la subjetividad jurídica, incluso la subjetividad en el sentido procesal, se ha ampliado y así se ha reconocido capacidad para ser parte en un proceso no solo a los patrimonios separados, al río Atrato, a la mismísima naturaleza o a la madre tierra, se nos plantea, por ejemplo, si un robot dotado de inteligencia artificial podrá convertirse algún día en sujeto procesal también, e incluso si lo podremos contar en algún momento entre el personal jurisdicente, capaz de dictar resoluciones judiciales que satisfagan pretensiones de manera motivada. Desde luego no cabe confundir la robótica con la inteligencia artificial. Todos conocemos artilugios mecánicos que funcionan de manera automatizada, por ejemplo, los robots de cocina, pero a algunos de los robots se les puede aplicar algoritmos propios de la inteligencia artificial
con lo que ya entrarían en nuestro concepto. El Parlamento Europeo se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de esa conjunción entre inteligencia artificial y robótica, partiendo de la idea de que la inteligencia artificial y una robótica transparentes y que integren consideraciones éticas tienen el potencial necesario para enriquecer nuestras vidas y consolidar nuestras capacidades, tanto en el plano individual como en el que se refiere al bien común, pero que al mismo tiempo son susceptibles de un uso malintencionado que vulnere o por lo menos ponga en riesgo los derechos fundamentales, y para ello desde las instancias de la Unión Europea se pide una evaluación periódica de la legislación con el fin de garantizar que sea adecuada para su propósito en relación con la inteligencia artificial y que respete al mismo tiempo los valores fundamentales de la Unión. Como veremos enseguida, la centralidad del ser humano seguirá siendo el criterio fundamental frente a los avances en la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso. Esa debe ser nuestra guía, nuestro criterio central. Por supuesto, como ya he avanzado, no es nueva la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al proceso con finalidades muy variadas, todas ellas dirigidas a facilitar la actividad procesal. En España, por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1994 ya introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento la posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las funciones de juzgados y tribunales. Sin embargo, como en muchos países, la verdad es que no todos, hemos tardado en la digitalización del proceso, en la aplicación de las TICs en todas las posibilidades. En España fue la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que supuso un gran paso. Por ella se introdujeron las sedes judiciales electrónicas, el expediente judicial electrónico, los registros electrónicos. Y anteriormente nuestra ley de enjuiciamiento civil había introducido ya algunos elementos importantes para el proceso que tienen que ver directamente con las TICs. Por ejemplo, como medios de prueba, los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas con fines contables o de otra clase relevantes para el proceso, para ser literal y respetar nuestra ley de enjuiciamiento civil. Aunque en todos estos ámbitos pueda haber amenazas para la integridad de los derechos fundamentales, puede afirmarse que en la utilización de ninguna de ellas, de estas aplicaciones tecnológicas, hay un sistema de inteligencia artificial fuerte, en el sentido de que pueda afirmarse que haya máquinas, entre comillas, con conciencia propia, ni mucho menos con capacidad de decisión autónoma. Y eso dentro de esa clasificación que suelen hacer los expertos entre distintos grados de inteligencia artificial, fuerte, débil, específica, general, como es propio de un concepto amplio, plural, heterogéneo, como les decía también al principio. Esta vaguedad nos somete a retos continuos que debemos tratar de superar o por lo menos de suavizar. Así, por el momento, parece descartable la sustitución del ser humano por la máquina pensante en una aplicación de la inteligencia artificial fuerte y general, con capacidad de aplicar conocimientos generales a las tareas que se le planteen. De este modo, nos situaríamos ante el no menos fascinante debate sobre el aprendizaje de las máquinas y la posibilidad o la capacidad de adoptar decisiones conforme a ese aprendizaje. Pero parece indiscutible que ya está entre nosotros, que ya está a la orden del día la inteligencia artificial que podemos calificar como débil, basada no en el reconocimiento de patrones independientes que a su vez son integrados, sino en un aprendizaje automático con el procesamiento de una gran cantidad de datos y con verdaderos razonamientos deductivos a partir de aprendizajes inductivos. Como consecuencia de todo eso, se habla de tecnologías disruptivas y en nuestro ámbito podemos decir que hay una evolución en el acceso a la justicia que cambia de medio, por lo menos parcialmente.
salvo en algunos casos excepcionales de automatización, en que los procedimientos son más propicios para la automatización, quizás el procedimiento monitorio, parece que es más realista limitarnos a los casos en que la inteligencia artificial se utiliza como un instrumento auxiliar para el juzgador. La existencia de programas informáticos que introduzcan los más avanzados sistemas de inteligencia artificial no nos deben llevar al error de pensar que van a ser directamente aplicados en la actividad jurisdiccional. Es más, existe la brecha digital y también un cierto conservadurismo en los órganos jurisdiccionales que también deberán ser tenidos en cuenta. Pero me refería a la importancia de las cuestiones éticas. Frente a ese efecto de embelesamiento o de espejismo al que puede llevarnos la introducción de estas nuevas tecnologías dentro de ese contexto conservador, hay que centrar la cuestión en la dignidad humana. Ese exorbitante manejo de datos afecta a la privacidad, cuestiones específicas, obviamente, de alcance constitucional, pero hay reflexiones previas que se han hecho en diferentes ámbitos, también en la Unión Europea, reflexiones morales o de contenido ético que llaman la atención acerca de generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Concepto clave, el de fiabilidad. Y se habla de una serie de requisitos, de exigencias como la intervención y supervisión humana, la solidez y seguridad técnicas, la transparencia, la diversidad, la no discriminación, la equidad, el bienestar social y medioambiental, la rendición de cuentas. Como es lógico, estas materias no deben separarse de manos expertas. Esta es una materia, como es evidente, interdisciplinar. Por tanto, grupos interdisciplinares deben vigilar el funcionamiento y la aplicación de estos principios éticos y presupuestos democráticos elementales. Es importante lo que el grupo de expertos asesor de la Comisión Europea en abril del año pasado, 2019, propuso en unas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Son tres. La inteligencia artificial debe ser lícita, debe respetar las leyes y los reglamentos aplicables. Ha de ser ética, debe respetar los principios y valores éticos. Debe ser robusta tanto en lo técnico como en lo social, puesto que los sistemas de inteligencia artificial, incluso si las intenciones son buenas, pueden causar daños accidentales. En definitiva, son retos, lo que se plantean en esta materia son más retos que soluciones y, por lo tanto, no se puede llegar más que a unas conclusiones abiertas. Todas estas consideraciones que he simplemente apuntado están un poquito más amplias en la ponencia escrita, los documentos preparatorios a los que se hacen cita, las reflexiones doctrinales que ya van siendo abundantes y los continuos avances tecnológicos no pueden más que conducirnos a estas conclusiones abiertas. Estamos en un momento, como decía, en que nos planteamos dudas, dilemas, necesidades, pero también exigencias. No se trata, por lo tanto, de una situación totalmente nebulosa e indefinida, aunque está claro que estamos ante un objeto de estudio en continua evolución. Pero ya tenemos unos referentes éticos insoslayables que deberían concretarse más y servir de límite para los desarrollos legislativos que ya están siendo necesarios. La visión realista de la aplicación de la inteligencia artificial al proceso se centra en la actualidad, como se dirá seguramente más adelante, en la consideración de métodos de apoyo al juzgador. Por ejemplo, como decía, permitiéndole una rápida selección de jurisprudencia sobre el caso. Sin embargo, en algunas decisiones nos acercamos ya a la aplicación de instrumentos que, por lo menos parcialmente, pueden suponer una cierta sustitución en alguna de sus decisiones, como en los requerimientos de pago automatizados, en la apreciación de prueba electrónica por blockchain, en la valoración de probabilidades de reincidencias, etc. Todo ello no nos debe ocultar la persistencia de problemas serios que están pendientes de resolución. La cuestión de la construcción neutral del algoritmo, el problema de los sesgos en los datos que se van introduciendo en el sistema informático, el aseguramiento de los big data y la privacidad,
o la cuestión de la autonomía en el aprendizaje y su control. Por tanto, para el derecho procesal, seguramente va a ser esta una materia que nos va a ocupar largo tiempo y en la que no podemos permanecer indiferentes. Nos toca aprender como siempre y como hacemos en este maravilloso Congreso de Derecho Procesal. Muchísimas gracias. Doctor Lorenzo, muchas gracias por su intervención. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de inteligencia artificial, son más los retos, son más las expectativas que hay en materia que el camino que ya se ha recorrido. Sin lugar a dudas, también es necesario que cuando hablamos de inteligencia artificial tengamos presente esa materialización de los diferentes derechos que se ven involucrados. Gracias, doctor Lorenzo Bujosa. Y recibimos ahora al doctor Augusto